es un punto de partida. Bueno, nos acompaña la legisladora Carolina Vargas Aynace. Muchas gracias, legisladora. Un placer realmente. Estamos debatiendo en Tucumán la reforma política. ¿Qué se debate en la legislatura? ¿Cuáles son los puntos, las cosas que se pueden llegar a reformar? Recordemos que desde el inicio de sesiones del año pasado, cuando el gobernador dio su primer mensaje, él expuso la necesidad de la reforma y nos instó de alguna manera a trabajar en eso. En ese momento, el vicegobernador Miguel Acevedo, quien preside nuestra legislatura, lo tomó al tema. Hicimos primero unas rondas de discusión con los proyectos que cada uno de los legisladores había presentado con respecto a la reforma. Tratamos por bloque temático algunas de esas iniciativas. Esto fue el año pasado, con lo cual iniciamos un poco este debate. Hoy por hoy la discusión ya tomó, tal vez subió un peldaño más, porque se encuentran todos estos proyectos presentados en las distintas comisiones de la legislatura. Una es la Comisión de Asuntos Constitucionales, la otra es la de Legislación General. Y es en esas comisiones en donde se están empezando a discutir proyectos. Los ejes sobre los cuales la reforma se va a sentar tienen mucho que ver con los puntos que firmaron el gobernador y el vicegobernador en la campaña electoral cuando fueron convocados por el Arzobispado de Tucumán y la Pastoral Social, en donde hubo un compromiso de tratamiento de 10 puntos, 10 ejes. No todos tienen que ver con la reforma, pero hay un punto específico que habla de la reforma política. O sea, hay una sociedad que le reclama a sus representantes modificar, por ejemplo, las leyes electorales, el tema de los acoples. Y hay proyectos presentados en la legislatura, o sea que están dadas todas las condiciones para que la reforma se lleve adelante. Y falta un elemento muy importante, hay decisión política. Esto ha sido plasmada por la voluntad que expresada ya por el gobernador y por la cuestión que ya se va viendo en hechos que ha expresado y está haciendo el vicegobernador en el ámbito de la legislatura. Lógicamente, cuando uno habla de reforma política, a veces la sociedad en su conjunto entiende que la discusión se circunscribe a acople sí o acople no. Que no es un tema menor. Es uno de los temas tal vez más relevantes. Ir a un cuarto oscuro lleno de boletas y en realidad esto que parece que hay muchas opciones termina achicando la posibilidad de hacer un voto consciente, afecta la calidad de la democracia. Seguro que sí, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar un punto de equilibrio entre este derecho que tiene el ciudadano, hoy consagrado en la Constitución de la provincia, de presentarse y de poder acoplarse a una figura, un candidato a gobernador y de intendente también, con este equilibrio necesario que tiene que ver con no perder representatividad, con que la gente también tenga una posibilidad clara de elegir y no esta multiplicidad de opciones que tiende a confundir al electorado. Carolina Vargas Aynace está de acuerdo en eliminar los acoples o acotarlos, y si acotarlos a un número determinado. Hoy no existe la posibilidad de eliminar el acople. Hoy no existe jurídicamente. Voy a ser polémico. Si no hay reforma. Voy a ser polémico porque está en la Constitución. Exacto, porque pero también está en la Constitución el voto electrónico y no se implementó. Sé que si incumplen la Constitución también la podrían incumplir en esa. Lo que pasa es que va a haber planteos judiciales. Sí. O sea, cuando uno trate de eliminar los acoples por ley y algún partido político quiera tener este derecho consagrado en la Constitución, el camino es cortito, lo va a cuestionar judicialmente. No estoy proponiendo que violemos la Constitución. Vamos a cuántos acoples tendría que haber para que sea óptimo. Yo creo que el sistema electoral tiene que ser claro y la búsqueda tiene que ser con un parámetro objetivo, que es lo difícil de encontrar, la cantidad de acoples que tiene que haber. Hay ensayos en la legislatura al respecto. Yo estoy en los próximos días por presentar un proyecto que va a proponer un sistema por el cual se van a acotar los acoples. Porque levantando las exigencias. Levantando las exigencias, ciertamente levantando las exigencias a los partidos políticos. ¿Cantidad de adhesiones? No, básicamente, yo ya he presentado un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos, que se plasma en la ley de partidos políticos, que le pide una serie de requisitos a los partidos para que continúen su vigencia como tales. Hoy esas exigencias no son complejas y en muchos casos se han podido
consagrar o presentar partidos políticos con pocas exigencias, lo cual también ha posibilitado que cualquier partido constituido a tal fin lo haga solo para presentarse en una elección. Y un partido político es muchísimo más que eso. Pero en cuanto al acople en sí, hay distintas posibilidades. Lo que ocurre es que lo que puede funcionar muchas veces en los centros urbanos es una realidad muy diferente en el interior de la provincia, y es por este motivo que se está haciendo un análisis mucho más exhaustivo. Habías mencionado lo del voto electrónico, es cierto, pero nosotros estamos discutiendo mucho acerca de los instrumentos de votación. El voto electrónico es uno, después vamos a aprobar... Pero me gustaría conocer su posición. ¿Está a favor del voto electrónico, la boleta única, la boleta en papel? Yo estoy a favor de encontrar el mejor sistema posible para Tucumán, que podamos llegar en base al consenso. Acá no es importante la voluntad de una sola persona, es importante poder llegar a consensuar muchas voluntades. Esto es lo que nos va a dar a nosotros cierta previsibilidad y nos va a dar una legitimidad en cuanto al sistema electoral que queremos tiene el voto electrónico, y me parece que hay algunos legisladores que están de acuerdo con ese sistema. Nosotros recibimos a la empresa de Salta. El voto electrónico tiene en algunos casos buena prensa y en otros casos mala. Ellos estuvieron mostrando el sistema de voto electrónico con sus beneficios, pero también tenemos que ver cuáles son primero los problemas que acarrea, que también los tiene, pero además también si es adaptable a la idiosincrasia, a la geografía, a la conectividad de los lugares en donde los pretendemos aplicar. Está todo por discutirse. Yo creo que uno busca encontrar ese mejor sistema, pero tampoco en una etapa de debate y de búsqueda de consenso, nadie tiene que aferrarse a posiciones extremas, ¿no? Creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar las propuestas de los demás. Hay una visita programada de la legislatura de Tucumán a Salta, con motivo de sus elecciones, para precisamente observar el funcionamiento de este sistema de voto electrónico. Creo que desde hace muchos años, en donde venimos hablando de una reforma política, este es el momento en donde con mayor decisión se ha encarado, y hay una base de acuerdo en que este sistema actual, tal cual lo tenemos, hay que reformarlo. Pero creo también que nosotros tenemos que ir en la búsqueda del equilibrio, porque si nosotros pasamos de un extremo a otro extremo que no sea acorde a la realidad que tiene nuestra provincia, también vamos a estar equivocándonos. Carolina Vargas Ignacia, hay dos elementos para tener en cuenta. Primero, que haya una reforma depende de ustedes los peronistas, que siempre tienen mayoría. Y segundo, tienen que tener en cuenta que cuando ven el padrón electoral cada vez se incorporan más jóvenes que están muy enojados con la política, y son los votos que se le disparan a los partidos tradicionales. Dos preguntas muy interesantes. La primera, es verdad que nosotros somos mayoría, pero que también precisamente por la responsabilidad que eso acarrea hay que saber leer el contexto social, y hoy el contexto social, con la situación en números que tenemos en cuanto a los índices de pobreza, a las situaciones referidas al empleo, al trabajo genuino, no creo que sea una prioridad para la gente hoy una reforma. Si me lo preguntan desde el aspecto jurídico, yo creo muy necesaria una reforma de nuestra Constitución, no solamente por la cuestión del acople, sino por todos los institutos que han sido cuestionados judicialmente y que hoy están todavía en nuestra Constitución. Muchos de ellos han tenido remedios de índole legislativa, pero sí necesitamos generar una Constitución mucho más moderna, mucho más que exprese mejor lo que hoy es nuestra realidad en Tucumán. Y en cuanto al voto joven, que es lo que me preguntabas, me parece un tema a trabajar y mucho. Estuve viendo precisamente toda la estadística desde la instauración del voto joven. El voto joven inició con un 54% de adhesión en la franja de voto optativo. Estamos hablando de jóvenes de 16 y 17 años que votan de manera optativa. Ha tenido un pico en el año 2019 esa participación, se fue a más de un 75% y después volvió a bajar. Es decir, nosotros tenemos dos desafíos. Primero, volver a encontrar la manera de comunicarnos con los jóvenes y de interesarlos en la cosa pública, de tratar de incentivarlos para esta participación, porque es cierto, uno lo sabe que el descreimiento es grande, y además de eso también no solamente es que vayan a votar, sino que también esta decisión que puedan tomar la hagan con espíritu crítico, razonadamente y pensando en quién representa mejor los intereses de esa franja etaria, ¿no? Bien, ficha limpia,
también es un tema que se está analizando. Sí, el proyecto ¿Cuál es está... la posición de Carolina Vargas Ignace? ¿Cree que tiene que haber una ley de ficha limpia en la Creo provincia? que tiene que haber una garantía para el ciudadano de que la persona que se postula y que el ciudadano puede elegir sea una persona proba y útil para la sociedad. Después habrá que discutir si esa ley de ficha limpia que incluye sin vulnerar esta cuestión constitucional consagrada en la Argentina de que toda persona se presume inocente hasta que la justicia termina todo el proceso para determinar que una persona es culpable de algún tipo de delito. Sí, para que funcione la ficha limpia se necesitan que haya dos fallos en el mismo sentido. ¿Y para qué delitos tendrían que ser en sus convicciones? Yo creo que para... Corrupción, medio ambiente, trata... ¿Todos los delitos? Sí, todos los delitos, por supuesto que sí. Porque yo no cuando... considero que haya un delito que sea menos delito que el otro. Está bien, si hay un delito está muy bien. si hay un delito que está tipificado y existe una condena judicial que imposibilita a esa persona o que por lo menos ya no la hace confiable para la sociedad hasta que purgue una condena, más allá de si puede acarrear después algunas otras cuestiones que le veden su participación, tenemos que tener en cuenta que un delito es un delito siempre. Bien, Carolina Vargas Ignace, muchas gracias. Un placer, como siempre. Ya volvemos. Es un punto de partida.